Regresamos a Despierta con CDN. Hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos le damos la bienvenida a Jaime Aristi Escudero, economista, profesor matemático y además ex administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. Además le damos la bienvenida a Albanelis Familia, directora de CDN Radio y Televisión. Bienvenida, Alba. De inmediato, Jaime, ¿cuál es el balance que le pasas al sistema eléctrico a propósito de tu conocimiento con Punta Catalina, de lo que pasa en este momento cuando se habla de que el sector está supuestamente colapsado? Mira, la situación del sector eléctrico es muy delicada. En términos financieros hay un déficit de 1.500 millones de dólares que sigue creciendo. Lamentablemente las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad pasaron de 29% prepandémico a tener ahora un 40%. Eso significa que de cada 100 gigavatios que retira las empresas distribuidoras de las generadoras solamente está logrando cobrar 60, y eso es algo que implica una situación de insostenibilidad. Eso no simplemente lo estamos diciendo nosotros, los organismos internacionales lo han señalado, y esto implica que hay que hacer un trabajo que lamentablemente debió haber comenzado desde el año 2020 con un aumento de la inversión. Lo que ha sucedido es una reducción a menos de la mitad, una reducción de parte de las distribuidoras de la compra de los medidores, que deberían ser medidores inteligentes, de los cables, de los diferentes equipos que se requieren para poder enfrentar lo que son las pérdidas. En este sentido, nosotros hemos estado recomendando de ahora en adelante que se haga una inversión, puede ser entre 900 y 1.000 millones de dólares para la adquisición de 3 millones de medidores inteligentes. Ya me han señalado que hay una parte de esos medidores instalados, pero vamos a suponer que 3 millones es lo que se necesitan, y con estos medidores tú pudieras perfectamente reducir las pérdidas, porque le va a dar un seguimiento a lo que son las demandas, consumos que realizan los agentes económicos, y de esa manera, si no te pagan oportunamente, tú puedes desde una oficina, tú puedes desconectarlo, y lo puedes conectar también desde la oficina. Es decir, que se pudiera hacer una gestión muchísimo más eficiente que la que actualmente se está realizando. Entonces, lo que ha sucedido con las empresas distribuidoras de electricidad es una mala gestión. Lamentablemente, en estos años, el liderazgo que ha tenido el sector eléctrico no es el más adecuado, y eso se ha expresado, se ha manifestado en lo que ha sido una caída de la capacidad de poder gestionar adecuadamente las empresas distribuidoras. La parte positiva del sector eléctrico es que el presidente Luis Abinader ha decidido intervenir directamente, y ha colocado ya a dos personas que son clave. Uno, Raquel Peña, la vicepresidenta, la principal funcionaria que tiene y más eficiente, y dos, a Celso Marrancini. Entre ellos dos deberían ser capaces en los próximos años de poder lograr una mejoría, eso en caso de que ganen las elecciones, obviamente, pero entre ellos pudieran lograr una mejoría del sector eléctrico, y también, en el caso de Celso Marrancini, mantener una buena operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. Recuerden que esa es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Esa está supliendo entre el 26 y el 30% de toda la demanda de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a unos precios tales que cuando uno lo compara en la lista de mérito, Punta Catalina es la más eficiente, tanto la unidad 1 como la unidad número 2. Y luego llegan otras a gas natural, y llega también Itabo, que es una planta que sigue siendo una planta también muy eficiente. Y esto le ayuda a las empresas distribuidoras a generar un ahorro entre 200 y 300 millones de dólares. Es decir, que la existencia de Punta Catalina le ha ayudado a reducir el déficit que hubiesen alcanzado las empresas distribuidoras de electricidad. Es decir, que si tenemos ahora un déficit de 1.500 millones de dólares, y este es un punto importante, 1.500 millones de dólares tú le deberías sumar entre 200 y 300 millones de dólares adicionales si no hubiese tenido Punta Catalina. ¿Por qué? Porque la electricidad que le vende Punta Catalina está con un precio muy por debajo del precio del mercado spot que ellos tendrían que estar pagando. Y eso lo que significa es que ya de ese punto de vista Punta Catalina es un aporte a las finanzas públicas de forma indirecta a través de las distribuidoras, pero también de forma directa. ¿Por qué? Porque genera un nivel de beneficio entre 240 millones de dólares y 250 millones de dólares. Es decir, que para el Estado, Punta Catalina le genera beneficios de 450 millones de dólares al año. En 5 años, Punta Catalina está totalmente paga por el hecho de que se invirtieron 2.454 millones de dólares. Y eso está ahí. ¿Y por qué el ministro insiste en que se pagó más, Jaime? Mira, porque el ministro toma en cuenta elementos que
nunca debieron de haberse tomado en consideración. Por ejemplo, él dice otros costos del dueño y lo incluye ahí. Por ejemplo, otros costos del dueño, como es el caso del costo del carbón, o el costo de la cal, o el costo de los repuestos, o el costo de servicios que tú puedes adquirir para que te enseñen a operar las máquinas. Él dice que esos son otros costos del dueño, y esos no son otros costos del dueño. Si tú quieres añadir esos costos de operación, tú tienes que añadir también la parte de los ingresos. Y obviamente, como Punta Catalina es tan eficiente, es lógico que el precio de venta le permite obtener un beneficio. Es decir, que si él me incluye esos gastos operativos dentro de costos del dueño, él debió haber incluido ¿qué? Los ingresos. Y si tú incluyes los ingresos, como son mucho mayores, entonces tú tienes un beneficio que te permite una reducción del costo total de construcción de Punta Catalina. En vez de ser 2.454, hubiese sido menor todavía. Es decir, que si tú me vas a añadir algo, la parte de costos, tú me tienes que añadir ¿qué también? La parte de ingresos. Exactamente, que te genera a ti un beneficio y por lo tanto, en términos netos, el costo fue menor de los 2.454. Él también añade los gastos por intereses. Un absurdo. ¿Por qué? Cuando tú tomas las obras públicas en la República Dominicana, tú añades, por ejemplo, para el metro los gastos por intereses, o el monorriel, o el teleférico, o los hospitales, o las escuelas. Cuando tú tomas el presupuesto que se aprueba en el Congreso Nacional, ¿incluye gastos por intereses? No. Ninguna otra obra en la historia de la República Dominicana se vea incluido los gastos por intereses. Entonces, ¿en Punta Catalina se quieren añadir? No, tampoco así. Entonces, cuando tú quitas todo eso y te concentras únicamente en el monto de los recursos que efectivamente se le pagó al contratista, que es como se hace, son 2.454 millones de dólares. Eso yo lo entregué en un informe el día 18 de agosto a las autoridades que comenzaron a operar Punta Catalina y al ministro Antonio Almonte. Se lo entregué, 2.454 millones de dólares, y en el informe que le entregaron a él, que él manda, y esto es bueno señalarlo, Punta Catalina es el proyecto de inversión pública en la República Dominicana más importante, pero es también el proyecto que más ha sido no auditado, sino por lo menos investigado. Digo no auditado porque cuando uno lee lo que son esos informes, en realidad, hasta que tú no te sientes con la persona que estaba gestionando o el equipo humano que estaba gestionando una empresa, no es una auditoría. O sea, tú no puedes decir simplemente, mira, esto es una auditoría y haces un informe y lo tiras hacia adelante si tú no te has sentado para verificar si algo que tú estás viendo es correcto o no lo que tú estás escribiendo. Entonces, por eso no son auditorías. Son informes que ellos le han llamado auditoría, pero yo te puedo decir que la auditoría técnica de Sargent & Lundy señaló que Punta Catalina definitivamente se construyó de acuerdo a lo que se había establecido en el contrato de PC. Son 2 unidades de 752 megavatios, 2 unidades donde la parte de generación y la turbina son General Electric, la parte correspondiente a las calderas son Babcock Wilcox, eso es lo mejor del mundo, cada uno en su área. El sistema de control de calidad de aire Hammond, tecnología alemana, altamente sofisticada, es decir, que Punta Catalina puede instalarse no solamente en la República Dominicana, sino en Estados Unidos, en Japón o en Alemania, y cumple los estándares de esos países. Más aún, Punta Catalina, a diferencia de muchísimas centenares de plantas a nivel mundial en esos países, tiene el almacén del carbón totalmente cerrado. No es que Punta Catalina lo tiene simplemente techado, no, totalmente cerrado. Y cuando llega el carbón que se coloca arriba, se va con una correa tubular, es decir, totalmente cerrada, hasta el almacén. Es decir, que Punta Catalina es definitivamente la joya del sector eléctrico, y el costo real fueron 2.454 millones de dólares, que ya lo teníamos nosotros en sí, auditorías que nosotros realizamos, de cada mes, cada centavo que se le entregaba al consorcio constructor, lo mandábamos a auditar. 30 auditorías tenemos de la central termoeléctrica Punta Catalina. Jaime, ese es el costo. Yo creo que antes de adentrarnos más en el tema del sector energético, que tú dominas muy bien y que nos puede arrojar mucha luz, valga el significado doble del término, pienso que deberemos dar un vistazo al panorama económico del país, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un año electoral y que varios economistas, incluyéndote a ti, al inicio de año, al final del año pasado y al inicio de este año,
advertían sobre las características especiales que podía tener este año, los riesgos particulares por ser un año electoral. Hasta ahora, ¿cómo se han visto esos pronósticos y esos temores, esas preocupaciones que ustedes expresaron? Mira, lo primero es que hay que tomar la economía global que influye sobre la República Dominicana. La economía a nivel internacional el año pasado se caracterizó por una política monetaria restrictiva, una política monetaria encabezada principalmente por el principal banco del mundo, Estados Unidos, la Reserva Federal, donde esa política monetaria restrictiva redujo el ritmo de crecimiento, en el caso de República Dominicana, de una forma notable. También el Banco Central, al ver lo que sucedió en el primer semestre del año, en que la economía solo creció 1.2%, sabiendo que el crecimiento potencial de la economía dominicana es 5%, es decir, que estábamos muy lejos. Ahí en ese momento el Banco Central, cuando ya llevó la tasa de inflación a lo que es la meta, que está entre el 3 y el 5%, ahí en ese momento comenzó a liberar liquidez. Colocó 190 mil millones de pesos de recursos para préstamos a tasa de interés no mayores al 9% y además redujo en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esto favoreció que la economía pasara de crecer 1.2% en la primera parte del año pasado a estar creciendo por encima del 4% a finales del año y a colocarse en los 2 primeros meses de este año en el 5.4%. Ahora, ¿qué sucede? Eso generó, obviamente, una depreciación acelerada del peso. Si tú tomas, por ejemplo, entre mayo y marzo, lo que ha sido la depreciación del peso frente al dólar, ha habido una depreciación por encima del 8%. Y eso era lógico que sucediera porque cuando tú tienes una situación donde Estados Unidos, la tasa de interés se te queda alta todavía, la tasa de interés de referencia está entre el 5.25 y el 5.50 y República Dominicana la bajó al 7, esa diferencia de 1.7% únicamente significa 1.7 puntos porcentuales, está muy por debajo de lo que históricamente se mantiene, que es 4.5. Y obviamente que eso genera ahí cierta tendencia hacia la depreciación del peso. Por esto es que hemos observado que en los primeros 2 meses del año el Banco Central ha comenzado a reducir un poco el grado de expansión de los agregados monetarios y al mismo tiempo aplicar una política ligeramente más restrictiva. Fíjense que dejó de seguir reduciendo la tasa de interés desde diciembre, la tasa de interés de política monetaria se ha quedado en el 7% y eso ha ido pues logrando mantener más estable la tasa de cambio frente al dólar. Pero acuérdate que la política monetaria tiene un rezago y eso, ¿qué significa? Que todavía estamos recibiendo la parte positiva, pero que en términos de crecimiento, pero también vamos a tener que estar enfrentando continuamente el tema de la tendencia a la depreciación y por eso las reservas internacionales del Banco Central han estado reduciéndose en los últimos meses, porque el Banco Central ha estado interviniendo para lograr mantener la estabilidad. Ahora, perspectivas a partir de aquí, fíjense lo siguiente, como tú señalas, es un año electoral, un año donde la incertidumbre genera, por lo general, cierta reducción de lo que es el ritmo de crecimiento de la inversión y por lo tanto de la economía. Recuérdate que el 85% de la inversión total es del sector privado. Si el sector privado reduce su ritmo de inversión, pues disminuye el ritmo de inversión total de la economía, disminuye el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces uno pudiera prever que eso que ahora tenemos de 5.4% de crecimiento en los primeros 2 meses del año debería reducirse en los próximos meses. Debería haber una desaceleración de la economía en los próximos meses. Hasta tanto los Estados Unidos decidan reducir su tasa de interés. Los Estados Unidos se pensaba que iba a ser en junio que lo iba a reducir la tasa de interés, ya no será en junio, ahora se piensa que puede ser en julio o septiembre que comience a reducir la tasa de interés de política monetaria. Hasta que eso ocurra, República Dominicana no va a tener margen de maniobra para seguir reduciendo su tasa de interés de política monetaria o de inyectar más liquidez, porque si lo hace, corre el riesgo de que haya una depreciación más acelerada del peso frente al dólar. Jaime, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve, una pausa comercial, tú comprendes de eso. Tenemos muchas más preguntas para ti, nos quedan 2 rondas de preguntas. Hoy hablamos de economía de República Dominicana en medio de la campaña electoral y cuál es el balance que se le puede pasar al sistema eléctrico del país. Y vamos a hablar del oro, como en momentos en el que supuestamente hay picos de venta del oro por onza a nivel internacional, en República Dominicana parece que hay una caída que dicen los expertos que es estrepitosa. De eso hablamos esta mañana con Jaime Aristia Escudero en Despierta con CDN. Ya venimos.
Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos de economía en medio de la campaña electoral y de otros temas interesantes con el economista Jaime Aristi Escudero, además ex administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. Yanesi. Federico. Jaime, uno de los argumentos que se plantea ahora en estas elecciones es el índice de endeudamiento del gobierno, sobre todo porque el gobierno de la oposición cuestionaba la política de endeudamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha dicho que a nivel de per cápita, como porcentaje del PIB, el endeudamiento ha bajado. Ahora bien, independientemente de si certidumbre o no de eso, los desafíos están ahí, tanto los que tú señalabas del sector eléctrico contra los déficits que hay a nivel estructural, y se parece que la reforma fiscal es impostergable. ¿Es cierto esto? ¿Estamos abocados necesariamente a una reforma y cuáles deberían ser los lineamientos de la misma? Bueno, en primer lugar, Federico, darte la bienvenida aquí a CDN. Gracias. Y desearte muchos éxitos. Como tú señalas, la situación de las finanzas públicas, no de ahora, sino por muchos años, es deficitario. Eso ha ido acumulándose en forma de deuda. La deuda pública, 60% del Producto Interno Bruto, es importantísima en términos de su nivel. Se necesitaría reducir. El Fondo Monetario Internacional señala que para países como República Dominicana el nivel de endeudamiento debería ser alrededor del 40%. Para tú poder reducir ese nivel de deuda, tú necesitas mejorar tus ingresos con relación a gastos. Mejorar los ingresos, eso implica una reforma tributaria. La reforma tributaria, ahí entonces comenzamos a ver los detalles. La parte con relación a tasas impositivas, habría que preguntarse, ¿es necesario subir la tasa al ITEVIS, que ya está en 18%? ¿Es necesario subir la tasa de impuestos sobre la renta a personas físicas, que está en un 25%, o personas jurídicas 27%, o la de los selectivos? Mira, cuando tú comparas con otros países, te das cuenta de que ya República Dominicana está por encima del promedio de otros países de la región. En consecuencia, no habría que subir las tasas. Te vas a las bases y te das cuenta, mira, hay alguna base que tú pudieras todavía ampliar un poquito más, pero al final lo que te das cuenta es que en realidad lo que está sucediendo es que hay un problema serio de eficiencia en materia recaudatoria. Si yo tomo, por ejemplo, el nivel de eficiencia de los países de la región y lo coloco en el modelo en la República Dominicana y digo, ¿qué pasaría con el nivel de recaudaciones de República Dominicana si tuviésemos el nivel de eficiencia promedio de la región? Pudiéramos tener 4 puntos adicionales del Producto Interno Bruto de recaudaciones. Ese 4 puntos del PIB es más que lo que el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando de una reforma tributaria en la República Dominicana. Es decir, que lo que hay que hacer es mejorar el nivel de eficiencia. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer para mejorar el nivel de eficiencia? Hay quienes dicen, mira, tenemos que aumentar la base del ITEVIS, aunque sea con una tasa menor, para que haya más cruce de información y de esa forma ese mundo informal donde el 56% de los perceptores de ingresos se gana la vida en actividades donde no lo conocen, en la México, ahí en la Dirección General de Impuestos Internos, pues entonces vamos a colocarlo con esa información adicional, lo vamos a colocar ya dentro del redil y vamos a hacer que paguen impuestos. Eso pudiera ser. Ahora, lo que yo sí les recomiendo a las autoridades cuando vayan a discutir esto es que cualquier tipo de medida que impacte negativamente a los segmentos más pobres del país pueda ser compensada con la devolución con subsidios focalizados. Por ejemplo, que tú puedas decir, mira, si yo aumento la base del ITEVIS y comienza a cobrársele impuestos a productos que lo consumen principalmente los más pobres, como los alimentos o los medicamentos, porque tú logres que a esas personas de menores ingresos tú le devuelvas ese dinero a través, por ejemplo, de la tarjeta Supérate. A través de esa tarjeta tú pudieras perfectamente devolverle a los segmentos más pobres eso y dejarlo en la misma posición en términos de bienestar. De tal manera que tú aumentas tus recaudaciones, pero no impactas negativamente a los más pobres. Esa sería una recomendación que yo le daría si van a hacer, que la tienen que hacer, una reforma tributaria a partir de agosto de este año 2024 para que se implemente para el año que viene. Ahora, además de eso, tú necesitas, para poder enfrentar la situación deficitaria de las finanzas públicas, enfrentar la situación del sector eléctrico. Y ahí volvemos a caer. El déficit del sector eléctrico te representa uno de ese 3% del PIB que tradicionalmente tenemos de déficit en el sector público, 1.3 puntos porcentuales lo explica el sector eléctrico. O sea, esos 1.500 millones de dólares representa eso, 1.3. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que dice, mira, vamos a subir la tarifa de electricidad. Yo le digo, ajá, pero espérate,
hasta que tú no logres hacer que pague el que tiene que pagar, Claro. no se justifica que tú subas la tarifa de electricidad. Luego que tú pongas a todo el mundo a pagar, que por eso es que he promovido el tema de utilizar inteligencia artificial, utilizar los medidores inteligentes y con esa información que tú recaudas, poder entonces saber dónde es que están las evasiones y los robos de energía eléctrica y cobrarle a ellos. Y no son los más pobres. O sea, el volumen de pérdida es tan grande que cuando tú lo ves, cuando tú dices se pierde el 40%, los pobres no representan 40% en nada en este país, en términos de magnitud, ni de consumo de arroz, ni de habichuela, ni de pan, de nada representa. No en los barrios que está la pérdida. No, exactamente. O sea, hay pérdidas, claro que hay pérdidas, pero el volumen mayor no es en los barrios. O sea, que tú tienes que saber identificarlo y cobrarle. Cuando tú le cobres a ellos y tú reduzcas entonces ese 60 que tú estás cobrando y ese 40 de pérdida y tú lo reduzcas y ponga que solamente haya 10 o 5 o 3, como hay otros países y aquí mismo en la República Dominicana, en el este, una empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa la electricidad y de pérdida tiene 0%. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en el resto del país? Claro que se puede hacer. Cuando tú lo hagas eso, entonces después hablamos de tarifa de electricidad. Ese es el mensaje que yo le doy al Fondo Monetario Internacional. Jaime, ¿por qué ocurre en los informes, perdón, Yanesi, que el gobierno compra X cantidad de energía, ¿verdad? Pero factura cerca del 70 o el 80%, a veces menos en la Correcto. zona este, por ejemplo, ¿le ocurre eso? ¿Por qué? Sí, ese es dentro del 40, hay una parte que es por falta de facturación, la mayor parte, y luego hay una parte pequeña que ha ido creciendo, que es falta de cobro de lo que tú factures. En total, yo siempre presento el monto global, 40%. ¿Por qué sucede eso? Por tu incapacidad de, primero, ponerle medidores a todo el mundo, y segundo, ponerle una tecnología que no te la puedan violar y que tú puedas decir, esa persona de repente redujo su nivel de consumo y yo puedo mandarle una inspección y verificar que efectivamente se está robando. Y si no me paga, pues simplemente lo desconecto. Esa es la tecnología de medidores inteligentes que existe en CESPEM, en el este, que es la Consorcio Energético, CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. Entonces se puede hacer, antes de subir la tarifa de electricidad. Ya. ¿Cómo se explica la caída del sector minero cuando a nivel internacional se habla de un repunte? Y yo segundo, ¿cómo eso impacta a la economía? ¿Qué representa esa caída para la economía en sentido general? Mira, el sector minero lamentablemente es el único que ha tenido, o afortunadamente desde el punto de vista de que no hay otro, y lamentablemente porque es un sector que aportaba muchísimo. Pero mira, el sector minero cayó en el 20, cayó en el 21, cayó en el 22, cayó en el 23 y está cayendo en el 24. Es la única actividad económica que ha caído. O sea, del 20 al 23 ha caído casi 10% en promedio anual. O sea, es el único sector. ¿Tú te imaginas que la economía dominicana globalmente hubiese caído 10% anual? No estuviéramos comiendo uno con otros. O sea, hubiese sido terrible, para que ustedes tengan una idea. O sea, y eso ha sido el volumen que se ha desplomado. Toma el caso del oro. El caso del oro ahora mismo está en $2.400 la onza Troy. $2.400 la onza Troy y subiendo. ¿Por qué? Porque toda esta situación geopolítica que ustedes dominan muy bien, pues nos lleva a nosotros una incertidumbre que desemboca en, bueno, los capitales van hacia lo que se llama es moverse hacia el lado que está más seguro, que oro. Entonces, hacia allá se va. Lamentablemente, el volumen exportado de oro ha caído más de 35%. Entonces, cuando tú tienes que el volumen ha caído, aun cuando te ha aumentado muchísimo el precio, el valor se ha desplomado. Entonces, tú observas cómo en estos 4 años se ha estado reduciendo el volumen de las exportaciones de oro. Y eso ha impactado de una forma negativa por 2 vías a la economía dominicana. Primero, por las cuentas externas. Cuando tú podías decir, mira, yo puedo estar exportando más de 2.000, 2.500 millones de dólares en oro. Estoy exportando menos de 1.500 millones de dólares. ¿Pero por qué? Eso es porque no tengo volumen. ¿Qué impacta eso? Las cuentas externas. Pero además, ¿qué sucede? Después de la renegociación que hubo en el año 2013 con la Barrick-Gold, pues es una fuente verdaderamente extraordinaria los recursos que recibe el gobierno desde las exportaciones de oro, en términos directos, en términos de ingresos tributarios, pues eso se ha desplomado también. O
sea, cuando tú tienes una caída de las exportaciones, cuando tú tienes una caída de los ingresos de la Barrick Gold, lo que tú tienes es una caída también de los ingresos del gobierno, porque alrededor de la mitad o más de la mitad de los ingresos se van al gobierno en forma de impuestos o en forma de participación directa que tiene el gobierno en esos ingresos. Es decir, que tiene un impacto muy negativo. Si nosotros no hubiésemos tenido ese impacto negativo del sector minero, hubiésemos tenido un mayor volumen de recursos y por lo tanto un menor déficit público. Y ese menor déficit público entonces te hubiese mandado como mensaje, mira, tú tienes que hacer una reforma, concéntrate en el sector eléctrico, reduce el déficit y con los ingresos de la minería tú logras hacer una reforma que no es tan fuerte como la que tú tendrías que hacer. Es decir, que el mensaje clave aquí es este, que debido al colapso del sector electricidad, porque el déficit es cada vez mayor, y debido al colapso del sector minero, la reforma tributaria que tú tendrías que hacer tiene que ser más fuerte. Oye, ¿qué mensaje? Más pronto. No solamente más fuerte. pronto. Pronto, Óyeme bien, fuerte. la magnitud es mucho mayor. Si tú tuvieras, por ejemplo, un sector que estuviera exportando, por ejemplo, 1 millón de onzas de oro y no 600,000, tú pudieras perfectamente decir que con $2,400 la onza de Troy, tú pudieras estar generando un volumen de recursos, cuentas externas, más que te ayuda a la estabilidad del tipo de cambio, más también, y de acumulación de reservas internacionales, más también tuvieses la posibilidad de tener más ingresos tributarios. O sea, si tú logras exportar, por ejemplo, 2.400 millones y de esos 2.400 hay 1.200 que llega para el gobierno, ahí tú tienes más ingresos. Pero además de eso, acuérdate que esos 1.200, eso te representa 1% del PIB. Oye bien, 1% del PIB. Entonces, vámonos al sector eléctrico, 1.3% de déficit, ahí ya van 2.3. Si tú dices al final, yo necesito 4 de reforma tributaria, pero ya ahí tú tienes 2.3. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo ese sector, minería y electricidad juntos, es una columna vertebral fuerte, es una columna clave para que la economía se logre mantener en términos de sus finanzas públicas y sus cuentas externas. Jaime, nos informan que ya hemos terminado la entrevista, pero antes de irte quiero que nos expliques si debemos ver preocupación en el tema del deslizamiento de la apreciación de la moneda. Hoy hay una publicación interesante que habla de cómo 12 monedas a nivel internacional, las más fuertes y 2 de ellas no tan fuertes, han pasado la apreciación de República Dominicana y como país estamos detrás de todas esas, prácticamente en camino a una depreciación. ¿Sí debería el país preocuparse por eso? Mira, la principal moneda para República Dominicana es el dólar, es la principal moneda en el mundo, pero nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Entonces, esa es la principal. Luego está el euro, ese es otro que también tenemos un intercambio importante, pero fundamentalmente el dólar. Entonces, ahí es que hay que enfocarse. Lo que está sucediendo con el dólar. Cuando tú inyectaste liquidez y redujiste la tasa de interés de referencia, pues es lógico que se te depreciara el peso frente al dólar. Pero el Banco Central, con toda la experiencia que tiene, la credibilidad que tiene, ha ido logrando estabilizarlo. Y yo esperaría que en los próximos meses se mantenga relativamente estable. Lo que te dice a ti eso es que la contraparte es que tú no vas a estar creciendo tan fuerte como lo que ha estado creciendo en finales del año pasado, inicio de este año, que por ejemplo este año, febrero, 6.2%. Eso tiene que irse amortiguando. Eso es lo que yo estaría pronosticando en los próximos meses. Pero sobre la tasa de cambio yo creo que se debe de estabilizar. Se debe estabilizar. Se debe estabilizar. Bueno, sí. Gracias. No, un placer. Gracias a Jaime Aristi Escuder, nuestro invitado el día de hoy en Despierta con CDN, y gracias a Albanelli Familia, directora de CDN Radio y Televisión, que nos ha acompañado. Vamos a una pausa.